Buenas noches, queridos hermanos, que el Señor bendiga grandemente sus vidas. Es un gozo estar con ustedes, frente a ustedes, dando inicio a este culto nocturno como iglesia. Estamos confiados de que el Señor está haciendo su obra en este lugar y en todo lugar donde se está proclamando fielmente su palabra. Entonces, es un gozo, como les digo, tenerlos aquí, esperando que en algún tiempo esto sea realmente una constante, y por sobre todo lo que estamos haciendo es glorificar al Señor mediante la congregación, mediante la comunión y por sobre todo la predicación de la verdad bíblica. Así que sean todos bienvenidos, queridos hermanos. La temática de los cultos nocturnos va a ser netamente evangelístico. Por eso es que instamos a los hermanos a que inviten a quizás parientes, amigos que no conocen todavía a Cristo. Así que vamos a hablar netamente los domingos por la noche del Evangelio de Cristo, precisamente. Ahora, estuve pensando qué libro abordar o qué libro desarrollar expositivamente, y he decidido empezar con el libro de Juan, el Evangelio según San Juan. Ahora, ¿por qué Juan? A diferencia de los otros evangelios, Juan tiene varias particularidades. Así como Mateo presenta a Cristo como el Rey perfecto, como Marcos presenta a Cristo como el siervo perfecto, como Lucas presenta a Cristo como el hombre perfecto, Juan tiene la particularidad de presentar a Cristo como Dios. Esencialmente, el libro de Juan trata de presentar al Salvador como Dios. Y esto es muy importante en el contexto del cristianismo. Afirmar de que Cristo es Dios es muy importante, diría yo, fundamental en la fe cristiana. El título del mensaje de esta noche es el siguiente: el Creador que quiere ser tu Salvador. El Creador que quiere ser tu Salvador. Y quiero solamente abarcar un versículo esta noche, y ese versículo es Juan capítulo 1, versículo 1. Yo sé que si vamos a desarrollar exhaustivamente este pasaje, nos va a llevar sin lugar a dudas mucho tiempo, porque este versículo corto es la catedral de la fe cristiana. ¿Por qué? Porque en este solamente versículo encontramos muchas cosas teológicamente hablando de Cristo. Recordemos el título del mensaje de esta noche: el Creador que quiere ser tu Salvador. Voy a tomar lectura de Juan 1:1 y usted sígame con su vista. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Vamos a orar. Padre bendito, gracias Señor por la oportunidad que nos das de estar reunidos como iglesia, comenzando, Señor, este culto de adoración en la noche. Señor, que a lo largo de estos domingos también nocturnos, pedirte, Señor, de que tú puedas hablarnos mediante tu palabra. Señor, glorifícate a través de la predicación. Háblanos a través de la predicación, a través de tu palabra, Señor. Moldea nuestro carácter a la imagen de tu Hijo Jesucristo, Señor. Te pido, Señor, que tu Espíritu Santo nos hable y nos muestre tu voluntad y tus propósitos, Señor. Que este tiempo sea grato a ti, Señor. Que cada uno de nosotros seamos un olor fragante a ti, Señor. Que tu mismo Espíritu Santo me use en este tiempo, Señor. Úsame como un instrumento.
Envía un avivamiento a tu iglesia. Aviva nuestros corazones, Señor. Cumple tu voluntad en nosotros. Oro así, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El Creador que quiere ser tu Salvador. Ahora, imaginemos por un momento el 11 de septiembre de 2001, cuando las Torres Gemelas colapsaban en Nueva York. Entre el caos y la destrucción se registró un hecho extraordinario. El arquitecto principal del World Trade Center, un hombre que conocía cada rincón, cada columna de acero, cada salida de emergencia de aquellos edificios, se adentró voluntariamente en las torres que estaban ardiendo en llamas. Mientras cientos corrían hacia afuera, él corrió hacia adentro. Él estaba guiando a los perdidos entre el humo, señalando la ruta de escape que solo él conocía con precisión. No era un simple rescatista, era el creador de aquel lugar, movido por un amor tan profundo que lo llevó a arriesgar su vida por personas que ni siquiera sabían de su existencia minutos antes del desastre. Esta historia nos confronta con una verdad aún más asombrosa. Si un arquitecto humano fue capaz de semejante sacrificio por desconocidos, ¿qué decir del arquitecto del universo? Este versículo, de Juan 1:1 nos presenta una realidad que desafía toda comprensión humana, porque nuestra mente tiene limitaciones. Aquí el evangelista declara que en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Aquel que trazó los cimientos de las montañas, que midió los océanos con el hueco de su mano, que ordenó el ritmo de las galaxias, no permaneció como un espectador distante cuando su creación cayó en el caos del pecado. El Dios eterno, el verbo creador que existía antes de que el tiempo comenzara, tomó la decisión más radical de la historia: entrar personalmente en el desastre humano, en la decadencia humana. Mientras el arquitecto del World Trade Center solo podía ofrecer una salida temporal, el arquitecto del universo vino a ofrecernos una salvación eterna. Aquel que diseñó el sistema nervioso humano permitió que clavos lo atravesaran. El que estableció las leyes de la física suspendió su poder para poder experimentar la muerte. El que definió el concepto mismo de amor demostró su profundidad en la cruz del Calvario. Ahora, queridos hermanos, esto no es una mitología y tampoco es una filosofía abstracta. Juan lo afirma con lenguaje contundente. El verbo era Dios y ese verbo se hizo carne. El Creador, queridos hermanos, no envió un sustituto, no delegó la misión a otros. Él vino personalmente a rescatar a aquel pecador condenado a la muerte eterna. Como el arquitecto de las Torres Gemelas conocía perfectamente el problema, conocía cada grieta en el alma de las personas que estaban quemándose en ese momento, él entendía de que no podía hacer más. Así, el arquitecto del universo conoce cada grieta en el alma humana. La ruta, como los fariseos, que prefirieron aferrarse a su religión antes que a él, y si él, o más bien, recibirle como María Magdalena, que corrió a abrazarlo al verlo resucitado. Solamente hay dos opciones frente a Cristo: rechazarlo, como lo hicieron los fariseos, o correr a su encuentro. Y
déjenme decirle algo más. Ambas decisiones que se lleguen a hacer con Cristo tienen connotaciones eternas, tienen resultados eternos. El rechazar a Cristo tiene una connotación eterna. ¿Por qué? Porque todos aquellos que han rechazado a Cristo y van a rechazar a Cristo van a sufrir separados de Dios por toda la eternidad. Pero recibirlo, aceptarlo, creyendo en Él, también tiene una connotación eterna. Sí, en este mundo vamos a sufrir, sí vamos a pasarla mal, pero es un camino seguro que nos lleva a un puerto seguro. Queridos hermanos, solamente hay dos opciones. Dos. El punto 2 que quiero compartir con ustedes: Jesús es Dios. En el año 1520, cuando Hernán Cortés llegó a México, los aztecas creyeron inicialmente que él era el Dios que regresaba. Pero pronto los aztecas descubrieron su error. Hernán Cortés era solo un hombre. Siglos después, en el año 1956, el misionero Jim Elliot fue asesinado por los Guaraní en Ecuador. Les invito a que vean esa película, interesante por cierto. Fue asesinado por los Guaraní en Ecuador, quienes años después, al conocer el Evangelio, exclamaron diciendo: si hubiésemos sabido que eras portador del verdadero Dios, no lo habríamos hecho. Estas dos historias revelan nuestra necesidad eterna de distinguir entre falsos dioses y el Dios verdadero. Juan 1:1 hace la declaración más radical de la historia. El Verbo era Dios. No un Dios, no un enviado, sino Dios mismo caminando entre nosotros. La frase "el Verbo era Dios" es probablemente la declaración teológica más concentrada de toda la Escritura. Esto nos indica la naturaleza divina del Verbo, sin confundirlo con la persona del Padre. Aquí el evangelista emplea una precisión teológica, hace una distinción personal. El Verbo era con Dios, tenía una relación trinitaria y también nos da una identidad esencial. El Verbo era Dios, era de la misma naturaleza divina. Ahora, este versículo, queridos hermanos, destruye tres herejías. Principalmente el arrianismo, que negaba la divinidad de Cristo; el modalismo, que confundía a las personas de la Trinidad; y el gnosticismo, que separaba al Cristo espiritual del Jesús humano. No hay tal separación. Cristo fue 100% Dios y 100% hombre. Ahora, que el Verbo era Dios cambia todo nuestro entendimiento de la redención. Queridos hermanos, no fue un ángel quien nos redimió, sino el Creador mismo. No fue un sacrificio humano, sino fue Dios mismo entregándose a sí mismo. No solamente Cristo fue un ejemplo a seguir, o sigue siendo un ejemplo a seguir, sino más bien es el objeto de nuestra adoración. Queridos hermanos, la encarnación no fue Dios disfrazado de humano. Fue el Verbo asumiendo plenamente nuestra naturaleza sin dejar de ser Dios. Por ejemplo, Atanasio decía lo siguiente: Él se hizo lo que nosotros somos para hacernos lo que Él es. Él se hizo
lo que nosotros somos para hacernos lo que Él es, humano. Ahora, ¿qué implica esto? Es que como iglesia tenemos que elevar una adoración cristocéntrica. Nuestros cultos deben reflejar que Jesús no solo es el Salvador, sino más bien es Dios digno de alabanza. En un mundo pluralista debemos afirmar, como Juan, que Jesús no es un camino más, sino es el Dios hombre único que ha venido aquí, a la tierra. Y también esto nos da una seguridad eterna. Si nuestro Salvador es Dios, nada, pero absolutamente nada, puede arrebatarnos de su mano. No hay nada que pueda separarnos del amor de Dios, dice Pablo. No hay nada. Estamos seguros en sus manos. Por eso es que nuestra salvación no depende de nuestras fuerzas. Depende más bien de Cristo. Y si Cristo nos tiene en sus manos, estamos seguros, independientemente estemos sufriendo aquí en la tierra. No importa lo que pasemos, hermanos. No importa. No importa lo que suceda el 17 de agosto, porque yo sé que muchos tenemos eso en la mente. ¿Qué va a pasar? ¿Qué vamos a hacer? Hermano, le doy un consejo. Párese sobre la roca eterna que es Cristo, y usted estará seguro en ese lugar. Juan escribió su evangelio para que creamos que Jesús es Dios. Y hoy enfrentamos los mismos desafíos. Por ejemplo, hay dioses como el dinero, el placer, el poder. Hay otros Cristos. Yo creo a Jesús, pero a mi manera. Están los espíritus del engaño. Frente a estas mentiras, la iglesia, nosotros debemos de proclamar, como Juan, como dice en el versículo 14, hemos contemplado su gloria, la gloria del unigénito del Padre. No es suficiente, queridos hermanos, creer que Jesús fue un gran maestro. Debemos arrodillarnos ante Él como Tomás y nuevamente decir: Señor mío y Dios mío. Y de paso les digo que toda rodilla se doblará ante Cristo. Toda. Quizás en este mundo no lo hagan, pero cuando Él venga como Rey, cuando venga como Señor y cuando venga como Juez, toda rodilla se doblará ante Él. El último punto que quiero compartir con ustedes: Jesús es relacional. Jesús es relacional. En el año 1993, durante la guerra de Bosnia, también conocida como la Guerra Fría, el histórico puente Stari Most, construido, escuche bien, en el año 1566, fue destruido. Este puente no era solo una estructura de piedra. Durante siglos había unido a comunidades, escuche bien, musulmanas y cristianas, simbolizando su coexistencia. En el 2004 fue reconstruido, pero no habían reconstruido simplemente una obra arquitectónica, sino que restablecieron una relación rota. Así, Juan 1:1 nos revela que el Verbo era con Dios, una declaración que va más allá de la mera proximidad física. Esto nos muestra una relación eterna de amor que ahora nos incluye a nosotros. Ahora, el Verbo era con Dios nos indica dirección y relación cara a cara, y no es un simple compañerismo.
Esto sugiere intimidad, comunión activa y propósito compartido, como lo es la Trinidad. Esta relación trinitaria es, escuche bien, eterna, perfecta y generativa. Eterna porque existía antes de todo tiempo. Perfecta porque no necesita nada externo. La Trinidad no necesita nada externo para regir en su soberanía o para gobernar en su soberanía, como nosotros necesitamos de todo para vivir. El tiempo, la ropa, los alimentos, por sobre todo la gracia. Ellos no necesitan absolutamente nada para que existan. También decimos que es generativa porque de este amor fluye la creación y la redención. Queridos hermanos, la frase con Dios revela que Dios es esencialmente relacional. Dios no es un ser solitario. En la Trinidad hay una comunidad de amor. Las personas divinas se distinguen solamente por el oficio que ellos hacen, pero no están separados. Pero lo maravilloso de todo esto es que fuimos creados para participar de esta comunión. El Verbo que estaba con Dios vino, escuche bien, para restaurar nuestra relación con el Padre, porque toda persona viene a este mundo con una relación rota. El Verbo que estaba con Dios vino a mostrarnos el amor trinitario. El Verbo que estaba con Dios vino a hacernos partícipes de la naturaleza divina. En la Trinidad vemos una comunión auténtica. Si Dios es Trinidad, la Iglesia, escuche bien, está llamada a reflejar unidad en diversidad. Como Iglesia no tenemos que predicar ideas, sino más bien somos llamados a predicar el Evangelio del Señor Jesucristo, sin diluirlo, sin rebajarlo, sin aumentar absolutamente nada, entregarlo así como está. Haciendo una persuasión final, ¿viviremos en este amor? Juan nos muestra que el cristianismo no es religión, sino relación. Así como Nicodemo, podemos acercarnos de noche con dudas. Así como la mujer samaritana, podemos encontrar al que conoce nuestro interior. Así como Tomás, podemos tocar sus heridas y creer. Hoy el Verbo que estaba con Dios nos dice, como lo dice Juan en 15:9, como el Padre me amó, yo también os he amado, permaneced en mi amor. La pregunta no es si este amor existe, sino más bien es si nosotros vamos a permanecer en él. Quisiera compartir con ustedes aplicaciones sencillas sobre cómo este versículo puede ayudarnos a nosotros hoy día. Número 1, comunión auténtica, reflejando el amor trinitario. Comunión auténtica, reflejando el amor trinitario. La Trinidad nos muestra que Dios es amor en esencia. Si el Verbo estuvo con Dios en perfecta comunión, la Iglesia debe ser un espacio donde las relaciones reflejen ese amor. ¿Hay divisiones, chismes o indiferencia entre nosotros? El mundo conocerá que somos discípulos de Cristo no por nuestra perfección, sino más bien por nuestro amor los unos hacia los otros. Y en esto conocerán que son mis discípulos, en que os améis unos a otros. ¿Estamos aislados
estamos aislando nuestros corazones de la comunidad de creyentes. Cristo, que estuvo en perfecta unión con el Padre, nos invita a ser parte de su cuerpo. Pablo en Romanos 15:7 dice: recíbanse unos a otros como también Cristo los recibió. Si nunca has entregado tu vida a Cristo, este es el momento. La Biblia declara que la salvación es hoy. El día de la salvación es hoy. Él quiere unirte a su familia eterna. Número 2. Misión relacional, llevando el Evangelio de persona a persona. Misión relacional, llevando el Evangelio de persona a persona. El Verbo que estaba con Dios vino a buscarnos personalmente. Vino a salvar, a buscar y a salvar lo que se había perdido. Del mismo modo, nuestra misión no es solo predicar en masa, sino amar más de cerca. Y yo estoy seguro que conocemos a muchas personas que necesitan escuchar de Cristo. Nuestro trabajo no es convencer, es solamente hablar, es solamente predicar, es solamente entregar el Evangelio, es solamente sembrar. Nuestro trabajo no es convencer, discutir, para nada. La convicción de pecado la dará el Espíritu Santo dentro de la soberanía del Señor en su debido tiempo. No tenemos que postergar mucho tiempo para esta invitación. La salvación llega cuando alguien dice: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho, como a la mujer samaritana. Quizás hoy estamos aquí como Nicodemo, buscando a Jesús en secreto. Él ya te conoce. Él te dice: el que viene a mí no lo echo fuera. No esperes más. Cree en Él y serás salvo. Como último punto en la aplicación: adoración en verdad, reconociendo a Cristo como Dios. Adoración en verdad, reconociendo a Cristo como Dios. Si el Verbo era Dios, nuestra adoración no puede ser superficial. Tenemos que venir a la iglesia prestos, listos para encontrarnos con el Dios vivo. Con el Dios vivo. Cuando cantamos, oramos o escuchamos su palabra, debemos hacerlo como quienes se postran ante el Rey de Reyes. Hay muchas personas que han perdido el asombro por Cristo, pero tenemos que recordar: Él es el mismo que caminó sobre el mar y resucitó a Lázaro. Hoy Jesús nos pregunta a cada uno de nosotros, como preguntó a Marta: ¿crees esto? Si nunca le has entregado tu vida al Señor, este es el día. Romanos 10:9 dice: si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. En conclusión, queridos hermanos, Juan 1:1 nos revela una verdad que cambia todo. Jesús no es solo un hombre sabio, no es solo un profeta más, es el Dios eterno que existía antes de la creación. El Creador mismo vino a buscarnos. Él es el Verbo que estaba con Dios y era Dios, la luz que disipa nuestras tinieblas, el único Salvador capaz de darnos vida eterna. Hoy, este mismo Jesús extiende su invitación y lo hace de manera personal. El que viene a mí no lo echo fuera. No importa, queridos hermanos, cuán lejos hayamos estado.
¿Cuántas veces hemos fallado? ¿O qué oscuridad haya en nuestro pasado? Él, que era antes de todo tiempo, quiere ser el fundamento de nuestras vidas, ahora y para siempre. Para terminar, me voy a refugiar en lo que dice el versículo 12 de Juan 1. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser, ¿qué cosa? De ser hechos hijos de Dios. Ese privilegio y esa eternidad, queridos hermanos, puede ser tuyos hoy mismo. Amén. Que el Señor bendiga sus vidas, queridos hermanos. Voy a pedir que se ponga en pie. Vamos a terminar esta parte con una oración. Agradecer porque el Señor ha permanecido fiel, sigue siendo fiel y va a seguir siendo fiel porque Él es inmutable, Él no cambia. Vamos a orar, queridos hermanos, concluyendo esta parte. Padre bendito, Padre celestial, gracias por tu palabra, Señor. Entendemos, Señor, y comprendemos por fe de que tu Hijo Jesucristo es Dios mismo, habitó entre nosotros y nos ha otorgado la salvación. Gracias, Señor, por tu gracia, por tu misericordia. Señor, gracias porque eres un Dios que no está distante de nosotros. No eres un Dios que nos ha dejado a la deriva. Más bien, Señor, tú, dentro de tu voluntad, deseas tener una relación con cada uno de nosotros. Te pido, Señor, que tú sigas llamando a pecadores al arrepentimiento. Dentro del tiempo del cual tú estableces, te pido, Señor, que vayas llamando cautivos al arrepentimiento. Gracias por los hermanos, por las visitas que están aquí, Señor. Que tu palabra haga su trabajo en cada uno de nosotros. Te pido, Señor, que bendigas a esta congregación. Sigue trabajando en ella. Te pido, Señor, que tu gracia no sea parte de nosotros. Cuídanos, guarda nuestras vidas, suple nuestras necesidades y por sobre todo, Señor, úsanos para tu gloria. Gracias por este tiempo, Señor. Perdona nuestros pecados. Por así, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Voy a pedir al hermano Cristian que pueda guiarnos en una oración para depositar nuestras ofrendas.